Lenguaje y literatura, segundo año de bachillerato. El fenómeno del boom latinoamericano. Bienvenidas y bienvenidos a su franja educativa Aprendamos en Casa. Es un gusto poder estar nuevamente aquí con ustedes para desarrollar las diversas habilidades de la asignatura de lenguaje y literatura. Presta mucha atención. Si tienes tu guía, búscala para que podamos resolver juntos las actividades. Espero que disfrutes de esta clase. En esta ocasión, el tema que estudiaremos es el boom latinoamericano. En la literatura pueden ocurrir diversas situaciones. Así, en este tema, las diferentes expresiones literarias ocurren como una explosión. Presta mucha atención, toma apunte de los elementos más importantes. Si tienes alguna duda, anótala y luego consulta con tu maestro. Comencemos. Como parte de los saberes previos, a continuación veremos un collage con escritores latinoamericanos. Quiero que identifiques aquellos que ya conoces. Veamos. Ahora que ya hemos observado las imágenes de los escritores latinoamericanos, retomemos dos de ellos. El primero es Miguel Ángel Asturias. ¿Recuerdas de quién se trata? Es el autor de El Señor Presidente, Realismo Social. También está Gabriel García Márquez, autor de 100 años de soledad, del realismo mágico. Ambos escritores incursionan en el boom latinoamericano. Para conocer más acerca de este término, a continuación veremos un dato muy importante. ¿Sabías que la palabra boom designa al elemento no verbal que representa una explosión o el estallido de una bomba? Sin embargo, la Real Academia Española la define como el éxito o auge repentino de algo. Para comenzar con el desarrollo de la temática, primero haremos un contexto. En este contexto es importante hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué es el boom? ¿Cómo surge? Para ello, a continuación, veremos un video en el que se desarrolla el contexto histórico y cultural del boom. Veamos. A mediados del siglo XX, la actitud estética de Latinoamérica comenzó a mostrarse inestable. La escritura política y nacionalista presentó una gran audiencia. Los movimientos vanguardistas de comienzos de siglo desarrollaron la gama de estilos literarios que se afianzaron en el ámbito cultural. Simultáneamente, comenzó a surgir un nuevo y distintivo acento de la literatura latinoamericana. Fueron dándose a conocer distintos escritores a lo largo de todo el continente. Sus voces fueron completamente frescas y a la vez reflejaron la conciencia en común proveniente de la experiencia compartida. Estas mismas voces proliferaron entre las décadas de los 60 y los 70 del siglo XX, creando un distintivo estilo literario latinoamericano que fue único, atrayente y auténtico. A través del tiempo, este fenómeno pasó a ser conocido como el boom latinoamericano. Ciertas lecturas críticas atribuyen el boom a una estrategia de mercado, en la que premios literarios, editoriales y agentes confluyen para crear una ilusión de coherencia donde en realidad no existe. Otras lo retrotraen a la recuperación del realismo. La universalización de un lenguaje permite el ingreso de la literatura hispanoamericana en la incipiente globalización cultural. Abundan teorías sobre su importancia, procedencia y legado.
Todas son argumentables. Sin embargo, es indiscutible que el boom latinoamericano cambió el modo de escribir de los escritores y el modo de leer de los lectores. Los escritores icónicos del auge, como Borges, Carpentier, García Márquez y fueron tan importantes para la literatura del siglo XX como también lo fueron los grandes autores europeos y americanos, Joyce, Faulkner, Proust y Hemingway. El boom fue anticipándose en algunos autores que ya sentían una profunda afinidad con el género fantástico desde la peculiar perspectiva latinoamericana. En la década del 40 se consolidaron escritores de gran envergadura que incitaron al cambio, alterando el rumbo de la literatura más tradicional o localista, inaugurada en las primeras décadas del siglo. Se trató de Jorge Luis Borges en la Argentina, Guimarães Rosa en Brasil, Alejo Carpentier en Cuba. En su novela El reino de este mundo, de 1949, Carpentier anticipó las sensibilidades del realismo mágico tras formular una pregunta hipotética. ¿Qué es la historia de América Latina sino una crónica de lo maravilloso en lo real? El crítico y traductor Alistair Wright tomó la idea, pero el escritor, diplomático e intelectual venezolano Arturo Uslar Pietri acuñó el término de realismo mágico. Pietri tomó prestado este término del crítico de arte alemán Franz Roh, quien lo había utilizado en el año 1925 para describir un movimiento artístico entre pintores de esa época. El boom es eso, el reconocimiento aparentemente súbito de que existe una literatura latinoamericana, tanto para los latinoamericanos como para el resto del mundo. En lo referente a la literatura, este término se refirió a un modo o postura, más que a un género en sí, la intención de reunir contraposiciones y deleitarse en su comunión paradójica. Vida y muerte, indígena y poscolonial, verdadero y fantástico. Inmediatamente, todas las contradicciones que comprendieron América Latina tuvieron sentido, así como también influyeron en la lectura. Con el advenimiento del boom y la nueva y distintiva voz del realismo mágico, la literatura latinoamericana se convirtió en un éxito estético y de mercado. Nunca antes los libros habían tenido tiradas tan voluminosas, ni los lectores habían estado tan ávidos de conseguir libros de autores recientes. Las múltiples traducciones y el reconocimiento mundial contribuyeron a afianzar el boom. Como hemos visto a través del video, el boom latinoamericano es un periodo cultural. A continuación, conoceremos sus características literarias y estéticas. Veamos. Características del boom. Multiplicidad de puntos de vista, presentado desde varias perspectivas, ya sea de distintos personajes o narradores. Uso del monólogo interior. El narrador logra introducirse en el subconsciente del personaje. Ruptura del orden cronológico. Cambios continuos en el espacio y tiempo. Predomina el realismo mágico, real maravilloso. Se intenta presentar una visión más compleja de la realidad, valiéndose de la imaginación e integrando los elementos míticos característicos de la cultura latinoamericana. Defensa de la cultura americana y sus raíces. Los autores, a través de sus escritos, expresaban las distintas realidades de sus países, combinadas con toques de fantasía. ¿Sabías que Julio Cortázar es uno de los máximos representantes del fenómeno del boom latinoamericano? Su obra, Rayuela, demuestra muy particularmente la técnica del trasloque. Con lo que hemos observado hasta aquí, ya estás listo para poder resolver la actividad número 1 de tu guía de aprendizaje. Veamos a continuación cuáles son las preguntas. ¿Qué es el boom? Recuerda que el concepto de boom latinoamericano
hace referencia a un grupo de escritores que surgieron en una misma época en diferentes países de Latinoamérica y que, por motivos comerciales, se englobaron con esta etiqueta de boom. ¿Es un movimiento literario? Este fenómeno no se trata de una generación de escritores, una corriente estética o de un movimiento literario, sino más bien de una táctica de marketing promovida por la editora Carmen Balcells. ¿Cuál es el aporte del boom literario al desarrollo de la literatura latinoamericana? El boom fue un hecho sin precedentes para la literatura latinoamericana, puesto que permitió la proliferación de autores quienes buscaban crear su propio estilo. Ahora que ya conocemos el concepto, el contexto y las características del boom latinoamericano, es importante conocer los géneros literarios más trabajados. El género por excelencia en el boom latinoamericano fue la narrativa, con la novela y el cuento. Algunas obras sobresalientes son las siguientes. La primera, La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa. Rayuela, de Julio Cortázar. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes. Y también podemos conocer Pedro Páramo, una novela mexicana del boom latinoamericano. Si no la has leído, en tu guía encontrarás un fragmento. Para responder a las preguntas de la actividad número 3, veremos un video que hace una síntesis sobre esta novela. Pedro Páramo es una novela escrita por el mexicano Juan Rulfo en el año de 1955, que se ha convertido en un clásico de la literatura. El relato comienza cuando Juan Preciado decide ir en busca de su padre Pedro Páramo al pueblo de Comala. Este viaje representaba el cumplimiento de la promesa hecha a su madre Dolores Preciado en su lecho de muerte. A partir de la síntesis anterior, ya tienes una idea acerca del argumento de Pedro Páramo. Para complementar tus ideas, observa el siguiente video. Muy bien, Pedro Páramo es una obra muy interesante. A pesar de que tiene una narrativa compleja, logra atraparnos a través de su argumento. En este momento desarrollaremos la actividad número 3 de esta obra. Concéntrate en tu guía de aprendizaje. Para comprender mejor el fragmento que aparece en tu guía de aprendizaje, analizaremos 3 situaciones comunicativas. La primera situación comunicativa ocurre con el intercambio entre Juan Preciado y una voz femenina, de la cual no se nos ha develado la identidad. La segunda situación comunicativa ocurre cuando conocemos Comala como un pueblo fantasmal, un pueblo muerto, desierto. Allí también se nos devela la identidad de la abuela de Juan Preciado, Eduviges. La tercera situación comunicativa ocurre cuando la abuela relata el horror, el espanto que le produjo conversar con un muerto. Todas estas situaciones son posibles y su comprensión la hacemos a través del narrador. Es el narrador en voz omnisciente quien nos da los datos para poder comprender todo lo que está ocurriendo, lo que sienten y viven los personajes. Para ampliar tu información sobre los autores del boom, en este momento conoceremos la biografía de Mario Vargas Llosa. Conoce a Mario Vargas Llosa. Nació en Arequipa, Perú, en 1936. Con la publicación de la novela La ciudad y los perros,
en 1963, Mario Vargas Llosa quedó consagrado como una de las figuras fundamentales del boom de la literatura hispanoamericana de los años 60. Al igual que otros miembros del mismo grupo, su obra rompió con los cauces de la narrativa tradicional al asumir innovaciones de la narrativa extranjera, William Faulkner, James Joyce, y adoptar técnicas como el monólogo interior, la pluralidad de puntos de vista o la fragmentación cronológica, puestas por lo general al servicio de un crudo realismo. Otro autor del boom latinoamericano que debemos conocer porque hace un contacto directo con nuestras raíces mesoamericanas es el escritor Carlos Fuentes. Veamos. Autor de la semana, Carlos Fuentes. Nació en Ciudad de Panamá 1928 y murió en México en 2012. Narrador y ensayista, uno de los escritores más importantes de la historia literaria de su país. Figura fundamental del llamado boom de la novela hispanoamericana de los años 60. El núcleo más importante de su narrativa se situó del lado más experimentalista de los autores del grupo y recogió los recursos vanguardistas inaugurados por James Joyce y William Faulkner: pluralidad de puntos de vista, fragmentación cronológica, elipsis, monólogo interior, apoyándose a la vez en un estilo audaz y novedoso que exhibe tanto su perfecto dominio de la más refinada prosa literaria como su profundo conocimiento de los variadísimos registros del habla común. Estamos por cerrar nuestra sesión de aprendizaje, no sin antes conocer el nombre del autor del reto de la semana pasada. Veamos. César Vallejo. Nació en Santiago de Chuco en 1892 y murió en París en 1938. Poeta peruano, una de las grandes figuras de la lírica hispanoamericana del siglo XX. En el desarrollo de la poesía posterior al modernismo, la obra de César Vallejo posee la misma relevancia que la del chileno Pablo Neruda o la del mexicano Octavio Paz, si bien su evolución fue similar a la del chileno y siguió en parte los derroteros estéticos de las primeras décadas del siglo XX, todo en su obra es original y personalísimo y de una altura expresiva raras veces alcanzada. Sus versos retienen la impronta de una personalidad torturada y de su exacerbada sensibilidad ante el dolor propio y colectivo, que en sus últimos libros se transmuta en un sentimiento de solidaridad como respuesta a sus profundas inquietudes metafísicas, religiosas y sociales. Disfruta del siguiente poema. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves, como es hoy de otoño. Jueves será
porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. Estamos por cerrar nuestra sesión de aprendizaje, no sin antes conocer el reto de esta semana. Veamos los siguientes versos. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte y construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros, para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Hemos llegado al cierre de nuestra sesión de aprendizaje. No olvides compartir tus conocimientos con tu familia, así como leer Pedro Páramo, obra que podrás encontrar en el sitio de Google que tu maestro compartirá. Recuerda que puedes volver sobre esta clase en el canal de YouTube Aprendamos en Casa El Salvador. Nos encontraremos en la próxima sesión.